¿Cómo que no existe líder? O sea, nos están vendiendo cursos para ser líder. Se da en una persona que trabaja mucho y está quemada. Entonces, pues, tiene ansiedad, estrés. ¿Qué es lo que da sentido a mi vida? ¿Qué es lo que hace que mi vida tenga sentido? Que a día de hoy parece que todo el mundo sepa hablar de todo, cuando no es así. Sabemos gestionar nuestro propio aburrimiento, cansancio, etc. ¿Qué hacemos? Ponernos como si fuese un paño de papel, que nos lo ponemos cuando lloramos, pues igual. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas al primer episodio del Santuario Emprendedor. Este es un sitio donde adoramos a grandes personas ilustres, ¿no? Como Yados Fitness o Amancio Ortega. No, esto no es así. Es un sitio donde creemos que no necesitas ser Florentino Pérez para ser emprendedor y que grandes personas como nuestra invitada tienen grandes historias que contar. Y hoy, ¿a quién tenemos aquí, Pablo? Hoy tenemos aquí a una persona que tiene su propio podcast, que sabe muchísimo más que nosotros sobre el tema, y además es una experta en salud mental y tiene muchísimas cosas que contarnos. Su nombre es Alicia Alonso. Bienvenida. Y queríamos hacernos, la primera pregunta que te vamos a hacer. Vale. ¿Quién eres y qué aportas a mí? Vale, pues me llamo Alicia y soy psicóloga. Actualmente me encuentro estudiando el máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Autónoma de Madrid. Y junto a ello, pues soy miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Española para el Avance de la Psicología Clínica y de la Salud. Y bueno, pues tengo un podcast y aparte de esto de psicología, pues me encanta el surf, me encanta viajar. Esto va muchísimo más arriba que la psicología y bueno, pues soy muy familiar. Qué bueno, qué guay, qué grandes ambiciones. Y bueno, por lo que sabemos, es un podcast dedicado única e íntegramente a la salud mental. ¿Es correcto? ¿Qué tal es la experiencia de crear un podcast? A ver, a mí la verdad es que me aporta mucho el hecho de estar en continuo contacto con los estudiantes de psicología de toda España y profesionales de este nicho que apuestan por una psicología basada en la evidencia y por defender la salud mental como un derecho humano y no como un fin de mercado. Entonces eso es lo que yo creo que, respondiendo a la pregunta que me hacías antes, es lo que aporta mi podcast y respondiendo a ti es lo que creo que estoy haciendo con él. ¿Y cuál es, o sea, porque has dicho una palabra creo que es muy clave, la psicología basada en evidencia? O sea, ¿cómo se diferencia una psicología basada en evidencia y una psicología que no lo está? Ese es el problema que yo veo en las redes sociales, porque se han hecho estudios y se ha visto que más del 80% de mi contenido que se divulga en redes sociales no está basado en la evidencia. Por ejemplo, todos hemos oído hablar del apego evitativo, apego dependiente, como si eso fuese la causa de cómo nos relacionamos en la pareja, cosa que no es así. Muchos hemos oído hablar del ayuno de dopamina. Sí, en toda la vida. Desintoxicación. Sí, cosa que tampoco es así. O sea, por ejemplo, un déficit de dopamina es lo que se da en patologías como el Parkinson. Ahí sí que hay un déficit de dopamina. Y no, la dopamina, por ejemplo, también la tenemos cuando planificamos la comida, cuando, pues, con más actividades que no están relacionadas solo con el móvil. Entonces, pues, eso son contenidos que diferencian lo que está basado en la evidencia científica y lo que, por tanto, tiene carga de evidencia porque se han hecho estudios y cosas que es lo. Claro, sí. Aquí has incluido un menú muy grande que son las redes sociales. Muy grande. Que sí, vamos, yo personalmente no me gustan nada, intento mantenerme lo más alejado posible y de hecho esa es una de las razones por las que estamos con este podcast, porque es el único formato que me gusta. Y claro, que desde el punto de vista de la salud mental, ¿qué efectos puede tener una persona pasar demasiado tiempo en redes sociales? Vale, pues pasar demasiado tiempo en redes sociales lo que puede hacer es generar adicción. No es normal, aunque lo veamos como normal, pasar una media nacional, o sea, lo que pasa la media nacional en España con el móvil son más de 5 horas a veces. Entonces, esto no es normal, esto es una adicción normalizada. Es que igual que no tenemos normalizado fumar un cannabis, en plan, pues con esto sí lo tenemos. Y ahí hay el problema. Claro, sí, es bastante normalizado, sobre todo, no sé vosotros, a mí me llama mucho la atención el hecho de gente joven, reunida, ¿no? Y que estén cada uno con su móvil en vez de a lo mejor socializar con el entorno. Volviendo a lo que has dicho de las redes sociales, es un modelo muy grande, como ha dicho Pablo, pero sí que me interesa saber cómo afecta esto tanto, especialmente a la población joven, que quizás son los que más están en redes sociales y los que más van a ver este contenido, y especialmente en el tema de la atención, cómo afecta esta adicción
normalizada a una atención y las edades más tempranas. Vale, pues aquí entra otro aspecto que se difunde en redes sociales y que no está en la evidencia, y es que muchas veces se dice que los móviles, el uso de móvil genera trastorno TDAH, déficit de atención, cosa que... El famoso TDAH que está ahora en todos lados, como TDAH. Pues cosa que no es así, o sea, el trastorno del déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, se genera durante la infancia y tiene importante carga. Vale, verdad que te interrumpa esto para hacer un pequeño inciso. ¿Qué es realmente, o sea, cómo definiría la psicología el TDAH para que lo podamos entender sencillamente? Pues el TDAH es un trastorno de neurodesarrollo, como iba diciendo, que hay diferentes tipos, que es uno inatento y otro que es con hiperactividad, o mixto, en el que se dan ambas cosas. Y dentro de cada uno de estos, pues hay diferentes subsíntomas. Dentro de la inatención estaría el no poder tener una atención sostenida durante un periodo de tiempo prolongado. Dentro, por ejemplo, de lo de la hiperactividad estaría pues el no poder estar quieto en un sitio, tener impulsividad pues elevada, entre otras sintomatologías, pero básicamente es eso. Es eso. Vale. Y respondiendo a lo que me decías de los efectos en la población joven, si nos fijamos cuando utilizamos los móviles, es cuando muchas veces se da cuando estamos cansados. Por ejemplo, terminamos la universidad, llegamos a casa y ahí, con nuestro nivel de cansancio es cuando lo usamos. O por ejemplo, cuando estamos aburridos. ¿Qué pasa? Que estamos suprimiendo las emociones negativas. O sea, no sabemos gestionar nuestro propio aburrimiento, cansancio, etc. Pues, ¿qué hacemos? Ponernos como si fuese un paño de papel, que nos lo ponemos cuando lloramos, pues igual lo hacemos cuando estamos cansados, o los niños cuando tienen una rabieta o sus padres no saben gestionarlo, pues es como un paño de pantalla. Te lo suprimimos las emociones. ¿Qué pasa? Que estamos generando gente joven y gente pequeña que no se sabe gestionar sus emociones, porque la adicción y el uso del móvil es una estrategia de regulación emocional disfuncional. Y un poco sería eso. Qué pasada. Interesante, me interesa un montón porque estás diciendo algo que creo que es clave. El hecho de decir que estamos creciendo, o sea, estamos haciendo crecer una sociedad que no es capaz de regular sus emociones, no es capaz de controlarse, no es capaz de aburrirse. No hay tiempo para aburrirse quizás ahora, y quizás es importante para el nivel cerebral el saber parar, ¿no? Claro, no, totalmente. Eso es total. O sea, y les pasa tanto a la población joven como a la población adulta, no sabemos parar. Y hay un problema bastante importante en el no saber parar. Hay mucha gente que cuando para le genera todavía más ansiedad. Entonces, pues es un poco complicado. ¿Y qué de bueno tiene? Porque creo que has dicho algo muy importante también, que la gente no sabe aburrirse. O sea, he estado últimamente también investigando mucho sobre qué de bueno tiene aburrirse y mantenerse aburrido un rato, y qué efectos positivos tiene el aburrimiento, si es que tiene alguno. A ver, no soy muy experta sobre esto, pero sí que es verdad que he escuchado hablar en varias ponencias a Josefa Ros, que es una investigadora de la Complutense, que está especializada en aburrimiento. Y bueno, lo que dice es que no necesitamos parar para aburrirnos, sino, por ejemplo, cuando hacemos una tarea monótona, en el trabajo, por ejemplo, se puede generar el aburrimiento. Mucha gente asocia el aburrimiento a tener vacaciones. En plan, ojalá tener tiempo para aburrirme. Lo hemos oído un montón de veces, cuando no es así. O sea, en nuestro día a día hay momentos que nos estamos aburriendo. Entonces, ¿qué tiene de bueno el aburrimiento? Pues el aburrimiento es una sensación que es desagradable, y lo que hace es que cojamos otra actividad y que nos pongamos en marcha a hacer otras cosas. Entonces, hay que saber pues aceptar que las emociones desagradables están, darles espacio, acogerlas, y forman parte de la vida, o sea, ya está. ¿Y qué pasa ahora, teniendo en el caso contrario, cuando no te aburres y estás todo el día trabajando? Hay un síndrome que se escucha un montón, además hoy en día, que es el burnout. Ajá. ¿Qué significa el burnout y qué efectos tiene en nuestra vida cuando llegamos a ese punto? Vale, antes de nada comento que el burnout todavía no está recogido en el DSM-5, que es la guía que recoge los trastornos mentales, que a día de hoy existe. Pues
De todas formas, el burnout se da en una persona que trabaja mucho y está quemada. Entonces, pues, tiene ansiedad, estrés, problemas, pueden tener problemas para dormir, etc. Entonces, eso sería el burnout. Vale. Ok, pues luego tenemos otro tema que es también muy interesante y que es el movimiento de la positividad corporal que hay últimamente, que como que da igual lo que te pase físicamente, que siempre tienes que mantenerte positivo en el tema y que siempre tu cuerpo es el mejor. Esto es una buena manera psicológicamente de afrontarlo. Bueno. Lo que te un segundo. Sí, hay un movimiento últimamente que es el body positive. El body positive, que es como que da igual cómo estés corporalmente, que si estás muy mal, tienes que mantenerte pensando que da igual, tú estás bien físicamente y que los demás lo tienen que aceptar. O sea, yo interpreto más el body positive, como que cada cuerpo es distinto y que pues tenemos que aceptarlo. Ahora bien, lo que creo personalmente, esto ya forma parte de la opinión personal, Claro. del body positive, es que si tienes un cuerpo que no te gusta, ¿vale? O determinada parte de tu cuerpo que no te gusta, por mucho body positive, pues no te va a gustar. O sea, y tampoco tiene por qué gustarte. O sea, hay cosas que no nos van a gustar y ya está. Claro. Entonces no nos podemos forzar a que nos guste. Si no nos gusta, pues ya está, hay que aceptarlo. O sea, aceptar que hay cosas que nos van a encantar y hay cosas pues que no. Es todo. Yo aquí veo 2 puntos. El primero, entiendo lo que dices del body positive más como aceptar la diversidad corporal, ¿no? La diversidad de diferentes cuerpos, como el que está fuerte, el que no, el que está más grande, el que no. Y sí que, por ejemplo, me interesa saber, en los casos ya un poco más extremos, se podría decir, de estos sobrepesos extremos, estas obesidades mórbidas, cómo esta condición de salud física, porque al final es un problema físico, afecta a las personas, a las personas que lo padecen a nivel mental. ¿Cómo esta condición puede afectarles en su día a día a nivel psicológico? Sí, por ejemplo, imaginemos que supongamos que ahora mismo, pues una persona que pesa 100 kilos más de cuenta, o a lo mejor no tanto, ¿no? Pero que tenga un sobrepeso pronunciado, y cómo esta condición física, porque al final es físico, afecta en mi vida personal psicológicamente, a mi salud mental. Vale. ¿Y qué podría hacer para paliarlo un poco y llevarlo mejor? Vale. A ver, la obesidad evidentemente es un problema que tiene, que está asociado pues a dificultades. Puede, a veces no, estar pues asociado a problemas tanto de salud física como de salud mental. Pero también es verdad que en la otra cara del body positive encontramos que, por ejemplo, la que ganó el Miss Universo de Estados Unidos el año pasado tenía un IMC de 15. Esto equivale a desnutrición. Claro, desnutrición severa. Claro. Y esto está aceptado por la sociedad. Entonces, claro. Y estamos tendiendo hacia ese polo. Y los modelos o determinadas personas, pues lo que está normalizado y aceptado en la sociedad, por ejemplo en las mujeres, es tener un cuerpo que muchas veces entra dentro de desnutrición o IMC bajo. Esto es igual de insano que lo que comentábamos antes de la obesidad. Entonces, de lo que se trata es de tratar de cuidarse y de que el peso no define pues nuestra salud mental. O sea, puede haber una persona que con peso que simplemente pues esté sana. Sí, total. Pero por eso que es que la constitución de cada uno es que es distinta. Yo aquí veo que hay una polarización total entre dos bandos, lo que tú dices, los que quieren entrar y los que aceptan el canon de belleza, que es el de mujeres finas y hombres fuertes. Sí. Y los que luego también quieren llevar la cosa al extremo, como que, bueno, a ver, tienes una condición de salud que también es delicada y no querer ver. Yo creo que ahí lo ideal, pues como decía Aristóteles, es llegar a un punto medio, ¿no? Y entender que hay que aceptar la diversidad de cuerpos, pero que no hay que caer en la insalubridad, pues, como tú dices, hay gente con peso que es sana y gente con no tanto peso que también es sana, ¿no? Eso es. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de hacer, pues, los hábitos de salud que todos comentábamos, de, pues, lo que es hacer ejercicio físico, comer equilibrado, no todo sano ni todo insano, o sea, un equilibrio, y de estar contento con uno mismo y con... Que no todo es brócoli, ¿no? O sea, sí, unos barbios por la mañana. Los barbios están saliendo a las 5 de la mañana. Sí. Tocando ese tema que has dicho, quiero preguntarte, tú como persona dedicada a la salud mental, ¿qué hábitos recomiendas a la gente, a los jóvenes y no tan jóvenes,
que introduzca en su vida, poco a poco, ¿no? Si es necesario, pero para mejorar la cabeza, mejorar esa salud mental. Vale, pues para mejorar la salud mental hay que partir de que cada contexto y cada persona es distinto. O sea, entonces lo que le puede valer a uno puede que no le valga a otro. Vale. Pero dentro de aquí, pues como pauta general, lo que sí que abogaría es por tomar conciencia o intentar tomar conciencia de cómo nos sentimos, aprender a identificar y etiquetar nuestras emociones, porque muchas personas van en piloto automático por la vida sin siquiera saber dedicarse a parar y decir, estoy triste porque, yo qué sé, he hecho mal mi tarea, o porque tengo un problema con mi familia, o estoy alegre porque mañana me voy a un parque de atracciones, ¿sabes? Entonces, que sepan identificar la emoción y por qué están así. Darse tiempo y, más allá de esto, a nivel emocional, pues los hábitos de salud de toda la vida. Dormir, el apoyo social es súper importante. A día de hoy se habla mucho de soledad, cuando el apoyo social es el Básico. de hecho es que es el factor más importante para vivir, o sea, O sea, es más importante tu círculo social, tener un círculo social sano, que quizás comer y hacer deporte. 100%. 100%. Juan, ¿y por qué eso? Vamos a definir qué es tener un círculo social sano. Pues tener relaciones estrechas y de calidad. Y esto, o sea, no, lo que te acabo de decir no lo digo yo, o sea, lo dice Dunbar. Entonces, es tener apoyo para decir, estoy mal, puedo tener mi red de amigos para comentárselo, o mi familia para comentárselo. Me pasa esto y saber compartir, tener los momentos tanto buenos como malos para compartirlos con la gente. Y que cuando estamos pues haciendo nuestros proyectos, ya sea laboral, social, personal, etcétera, nos sintamos arropados. Y bueno, pues cuidar en la línea que iba diciendo. Identificar emociones teníamos, ¿no? Y en la Hábitos de la vida, un apoyo social que es el pilar básico, quizás, ¿no? Yo diría que el pilar El es pilar básico. dormir 7-8 horas, comer sano, o sea, equilibrado. Lo que nos han contado todos los días, las buenas. Es que esto es lo básico, y más allá de esto es que habría que individualizar mucho. Claro. Y luego también, en lo que he comentado del apoyo social, remarcar también que es importante, al igual de importante de estar con gente, saber estar solo. O sea, aprender a estar solo, aceptarse a uno mismo. Entonces, equilibrarlo. O sea, al fin y al cabo, es que cuando decíamos que usted cada otra vez, se trata de estar en el segundo medio y de hacer los hábitos que nos contaban en la escuela a todos, porque eso repercute tanto en nuestra salud física como en nuestra salud mental. Mira, bueno, ¿qué ibas a decir? Sí, no, o sea, te iba a comentar porque has introducido el tema de aprender a estar solo. Sí. Claro, ¿cómo se aprende a estar solo? Porque yo creo que es algo muy difícil y que estamos todos acostumbrados a estar siempre con alguien y como que parece que estar solo es algo mal. Totalmente de acuerdo en que a día de hoy parece que estar solo pues está mal visto. Y entonces... Luego está lo contrario, ¿eh? Luego están las posiciones que dicen, si cuando estás solo es cuando vas a sacar tu máximo potencial, vas a convertirte... O sea, yo creo que como todo está súper polarizado, y está el tema negativo y el tema de no, quédate solo, abandona tu círculo porque vas a sacar el mejor tú. ¿Hasta qué punto eso es cierto, no? Mira, a día de hoy nos tenemos que fijar en que las sociedades de antes pasaban mucho tiempo, más que nosotros, con otras personas. A día de hoy, la mayor parte del tiempo que pasamos es solos y estamos con gente muchas veces, incluso estamos con el móvil, o sea, estamos solos. Estamos con gente, pero estamos solos. Entonces, el tiempo que pasamos con gente es cada vez más escaso. Y entonces, personalmente no abogaría por amar nuestra soledad y estar solo siempre, tal, sino remarcarlo de las redes sociales. Y luego, ¿cómo se aprende a estar solo? Lo comentabas tú antes, pues aceptando, sabiendo, preguntándose simplemente, y esto es una pregunta que es bastante trascendente, pero que muchas veces no nos hacemos, que es, ¿qué es lo que da sentido a mi vida? ¿Qué es lo que hace que mi vida tenga sentido? Algo así que hay, ¿no? Sí, o qué es lo que ¿por qué vivo? O sea, ¿por qué estoy aquí y no... pues estoy en otro lado? ¿Por qué cuáles son mis valores? ¿Hacia dónde quiero caminar? ¿Cuáles son mis metas, mis objetivos? ¿Cuáles son, yo qué sé, hacia dónde me veo dentro de 5 años? ¿Con quién? Este tipo de preguntas sería fundamental que nos hiciéramos todos y que nos conociéramos o nos empezáramos a conocer de esta forma. Qué bueno, qué bueno.
Yo quería seguir un hilo que teníamos antes del tema del positivismo, porque creo que los emprendedores, que muchos de los que nos estáis viendo ahora son emprendedores, siempre nos dicen que tenemos que estar siempre muy positivos, siempre pensar en grande, ni siquiera que nos quepa en la mente la posibilidad de que salga mal. ¿Hasta qué punto esto es sano o nos puede llevar a la locura cuando algo salga mal de verdad? A ver, a día de hoy tendemos a tapar o evitar las emociones desagradables. ¿Qué pasa cuando tú evitas las emociones desagradables? Que se hacen más grandes. Y además, la evitación está en la base de un montón de patologías. Ansiedad, depresión, etc. Cuando estamos evitando las emociones desagradables. Entonces, lo que hay que hacer es aceptar, como decía antes, y como vuelvo a repetir, que hay emociones agradables, hay emociones desagradables y que no pasa absolutamente nada por estar mal, por llorar, por estar enfadado, triste. Forman parte de la vida, las emociones son universales, las tenemos todos. Todos vamos a pasar por momentos duros, todos vamos a pasar por momentos pues, más felices. Entonces, de lo que se trata es de aceptarlo. El optimismo es importante. Es importante un optimismo inteligente, no un optimismo ilusorio de, va a pasar todo lo que va a pasar pues va a ser bueno, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿por qué trabajamos? Pues porque pensamos que en nuestro futuro pues va a ser mejor. Si no, no haríamos nada, nos quedaríamos reposando en casa y ya está. Entonces, lo que se trata es de decir, vale, sé que va a haber momentos duros, sé que va a haber momentos malos, pero yo lo que voy a hacer es trabajar para intentar llegar a ese futuro que me gustaría tener. Es cierto que estamos en una sociedad quizá en este momento de la evitación, como tú dices, tanto que sea evitativo, ¿no? De evitar estos pensamientos negativos. Y no sé cómo hilándolo también con el tema anterior, tiene todo mucho que ver con las redes sociales, ¿no? Con esta sociedad de la apariencia, de yo estoy bien, o yo como en este restaurante, o yo estoy aquí en este momento de viaje. Y hasta qué punto todo eso repercute, o los mensajes y las cuentas positivistas, ¿no? De levántate y... Sí, vale, ser grande. Pero cuidado porque ahora cada vez se está poniendo mucho más en valor porque la gente se está dando cuenta de la transparencia de la gente. O sea, yo estoy viendo muchísimos más perfiles de un chico que solamente se dedica a subir su rutina de su trabajo de 9 a 5. Sí, y le enseño un montón de gente, pero no sé cómo se llama ahora mismo. Es supernatural, ¿no? Según sí, supernatural, o sea, las cosas que le van bien y las cosas que le van mal. Donde yo creo que eso se va a apreciar un montón y para los emprendedores que nos están viendo... Si tenéis cuentas de redes sociales para hacer crecer vuestro negocio, para mí es una tontería hacer ver como que soy la hostia, cuando luego el fracaso, claro, lo mejor que puedes hacer es mostrar tu fracaso, porque vas a empatizar con esos emprendedores o esa gente esos clientes que te están viendo. Y recalcando lo que dice Alicia, identificar esas emociones negativas, ¿no? Que escondiéndolas debajo de la alfombra no va a hacer que desaparezcan, sino que la alfombra volteas y se vea más feo. No, 100%. Además, si pensamos en, si te digo, o si os digo, incluso a los que nos estén viendo, no penséis... No penséis, por favor, no penséis en un limón. O sea, no penséis en un limón. Esforzaros por no penséis en nada. En un limón y yo pensaba en limón. Ya está, en un limón, o sea... Bueno, no hice un pingüino. Y tienes al pingüino bailando. Por eso, es eso que pasa, pero con nuestra... Cuando estamos evitando nuestras emociones. Y seguir... O sea, digo, yo no quiero pensar que estoy triste, no estoy recalcando que estoy triste. Y me pongo más triste. Y el problema más grande. O lo que comentabas antes de las redes sociales, de la invitación, pues evidentemente estamos cuando estamos cansados y cogemos las redes sociales, estamos evitando nuestras emociones desagradables. Por ejemplo, el cansancio. Sí que es verdad que la evitación a veces es buena. Por ejemplo, si a una persona le están persiguiendo un león en la selva, pues lo suyo sería evitarlo y listo. Pero las cosas de hoy... está positivo, iría a abrazarlo, ¿eh? Claro, el poder de la muerte iría por él. No, total. Claro, por eso que positivista inteligente. Claro. Positivista inteligente. Vale. Luego también estaba hablando contigo esta mañana y me has dicho que la personalidad de líder no existe. Eso es un bombazo. Esto que significa... Me lo ha contado antes y me digo, ¿cómo que no existe el líder? Nos están vendiendo cursos para ser líderes. No, a ver, el líder evidentemente existe. Pero ¿qué pasa? Que la personalidad es la predisposición o que para dada una situación concreta hace que emitamos un comportamiento, un repertorio de conductas pues con mayor probabilidad que otro. Y este repertorio de conductas pues es más o menos estable
y consistencia a lo largo del tiempo y las diferentes situaciones. Dentro de la personalidad hay 5 grandes factores según el modelo de Costa y McRae, que son extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad, responsabilidad y neuroticismo. Vale. Entonces, esto es lo que es personalidad. Además, Los 5 cintos de la personalidad. hay otros modelos de personalidad, por ejemplo, está Leisen, que dice que está el psicoticismo, extraversión, introversión y neuroticismo. Y todos los compartimos, o sea, todos tenemos rasgos. Vale. Pero, porque son dimensionales, ¿vale? Entonces, la medida en la que lo tenemos, pues es distinta. Cuando estos se van a parámetros que son, pues, significativamente fuera de la media, o sea, que se despunta, puede haber ahí un problema. Puede, a veces no, pero puede. Entonces, eso es la personalidad. ¿Y qué pasa? Que un líder, personalidad del líder no. El famoso. No, es un fake. Evidentemente un líder sí está la figura del líder. O sea, es algo lógico. Vale, existir existe. Claro. Pero no es la personalidad de yo soy líder. No. O sea, un líder lo que es una persona que se sabe adaptar a las necesidades de la empresa o de los trabajadores y que en función de las situaciones que se van dando en la empresa, en la organización, donde sea, sabe estar presente y sabe responder a todas estas situaciones. Entonces, pero se tiene, como he dicho, que adaptar. Entonces no puede ser, no hay un líder que valga para todas las empresas, para todos los momentos, etcétera. La adaptación es importante. Mira, eso por hilado entre personalidades de líder, no sé si habéis visto la película de la Sociedad de la Nieve. Ah, sí. Yo no, me lo he visto, me han contado mucho. ¿Conoces la historia? Sí, Ya te lo contaré luego. Pero bueno, sí, me la te vio que cae los Andes, que se come que cenaba al final. Hay chistes, no veo. Pero bueno, la cosa es que allí había el capitán del equipo de rugby, que era el líder en el principio, y que, bueno, lamentablemente, la avalancha murió, ¿vale? La cosa es que se dice que había personas que uno de los corresponsales hizo la caminata, Fernando Parrado creo que él contaba en su libro que él no había liderado a nadie, que era una persona súper tímida y súper introvertida, pero que dadas las circunstancias, supo adaptarse a las situaciones y las exigencias mejor que ningún compañero, había perdido a su familia allí y de dentro le salió que tenía que caminar. Y tenía que caminar y que no íbamos a ir allí. Y entonces ya esa adaptación hace que la gente le siga, ¿no? Es cuando dices que no es necesariamente... un líder de un equipo de fútbol no tiene por qué ser un líder de un banco. Claro que no, evidente. Depende de cómo te lo haces en las situaciones. Claro, 100%, o sea, no nos podemos... O sea, es imposible que a todas las personas se nos dé bien todo. Es imposible. Se nos dará bien, pues... yo qué sé, una cosa o varias, según como tengamos suerte, pero suerte y trabajo. O sea, porque al fin y al cabo que se te dé bien algo, el 90% es trabajo. Sí. Y 95%. Hay una frase que dice que 1% talento, 99% dedicación. 100%. Entonces, pero, o sea, partiendo de ahí, es imposible ser líder en todos los aspectos de la vida. Hay estos cursos que te dicen, date líder De todo. de todo, imposible. O sea, tú no puedes practicar tu habilidad de ser más flexible y adaptable o sea, que es tu capacidad de adaptarte al medio. Sí. Vale, entonces sí que puedes entrenar para ser más proclive a ser líder. 100%. Vale. No, o sea, eso es seguro. O sea, en trabajo, si tú quieres ser líder y te esfuerzas y tratas de conseguirlo y trabajas para ello día a día, enfocado en tu objetivo, con alta probabilidad lo llegues a conseguir. Y si no lo consigues, te quedarás más cerca que si hubieras entrenado. Vale, claro. No, bueno. Entonces, el líder se hace y no se nace. No. Esa es la pregunta. También está en el campeón. Campeón se nace, se hace. Bueno, eso ya es, yo creo que es más obvio, ¿no? El campeón es alguien que se le ocurra. Entonces tú dices que se hace. Se hace. Pero anda que no habrá gente que se lo habrá currado y nunca se le ha dado. Claro, evidentemente. O sea, hay gente que se le ocurre y que no llega. Bien, Es cierto. O sea, es casi filosófico. No, es así. O sea, cada persona pues destacamos en unas cosas u otras. Y puede que una persona, pues, por mucho que trabaje, pues no llegue a ser el líder top mundial ¿sabes? Pero sí será más líder que si no hubiera hecho, no hubiera dado ni un paso. Es un poco todo como el gimnasio, ¿no? Es decir, si tú vas, entrenas, vas a poder fuerte como Pablo, si no... Sí, pero bueno, no tanto, porque en el gimnasio al final, si entrenas mucho, al final te pones fuerte. Pero yo creo que sí. Pero en lo mejor en la vida, a lo mejor trabajas muchísimo y igual no llegas al objetivo que tú pensas. Pero, por ejemplo, imagínate, supongamos que yo soy una persona tímida. Si yo me relaciono con muchas personas, seguiré siendo tímido, pero habré desarrollado mi habilidad de relacionarme con la gente, ¿no?
¿O eso es otro melón? No, o sea, es que yo creo que eso depende. O sea, depende mucho, porque si tú te vas... si tú quieres dejar de ser tímido y te vas enfrentando poco a poco a situaciones sociales, poco a poco, o sea, no te has... no has de ser tímido, lo que sea, de fiestas y no, evidentemente, cajón, no. Pero si vas empezando poco a poco, sí, 100% segura que en algún momento puedes dejar de ser tímido, claro. Puedes hacerlo, sí, 100%. Pero sí que es verdad que hay personas pues, que les gusta estar solos, pasar más tiempo solos que con gente y no pasa absolutamente nada, pero que, pues que simplemente pues, les gusta y que no se considerarán o no querrán ser o no serán nunca menos tímidos o extrovertidos o como quieran ser. En relación a este tema, porque me parece muy interesante, hace no mucho me encontré con un canal en YouTube que hablaba sobre lo injusto que es a veces en sociedad con las personas introvertidas. Como que lo que hablamos del líder, ¿no? El líder es la figura que genera respeto, que genera autoridad, que se tiende a seguir, ¿no? Y muchas veces se daba la profecía autocumplida de que la gente que está en los puestos más top es extrovertida y lidera porque se busca personas con este perfil para que cumplan esos puestos. Entonces yo te pregunto, en esta sociedad, de la apariencia, en todo lo que hemos hablado, ¿somos injustos con las personas introvertidas? A ver, esto ya forma parte de mi opinión. Sí, totalmente. Yo creo que a día de hoy está como muy visto en la expresión, en soy, yo sé, lo más tal, en las redes sociales, pero yo por lo que he visto, las personas pues más humildes, más incluso introvertidas, que trabajan día a día y trabajan muy bien, las personas que mejor trabajan, que yo he visto, son más introvertidas y humildes con lo que hacen que las personas extrovertidas. Por lo que yo he visto. Total, en el vídeo que yo vi decían de hecho que los grandes peces gordos, ¿no? Que muchas veces se dice, Elon Musk o gente super top, tienen esa tendencia a introversión, ¿no? Y que al revés, esa introversión les permite abstraerse y liderar grandes movimientos de personas, de que es muy interesante. Qué bueno. Pero como tú dices, se tiende a valorar más, no sé, todos hemos estado en clase, el típico que habla mucho, que habla muy alto, el que se mete en la conversación, es el que se le valora. Y a lo mejor el que está calladito, calladita, pues se le tiene echado. Pero a lo mejor el que se valora más, es extrovertido, por ser tan extrovertido y llamar tanto la atención, igual llama más la atención del que es introvertido y consigue más cosas del que es introvertido por captar esa atención. Claro. Ahí entra un debate muy... Claro, o sí que es verdad que esta gente suele llamar la atención, de suele hacerse clara la conversación, ¿no? Claro. Pero luego hay de todo, porque luego está la persona que es demasiado extrovertida y que luego no cae bien, que te cuenta su vida y... Sí. Y hay veces que dices, bueno, pues ahora no toca, ¿no? No es momento, ¿no? Claro. Qué interesante. Igual hay que diferenciar entre extrovertido y selfish. O sea, ¿qué dices? Ser, sí, más egoísta de todo hablar de él mismo, no de para a otro. Eso es muy desagradable. Claro, muy desagradable. Claro, habéis conocido vosotros seguro gente que... Será muy majos, pero es desagradable, ¿no? No es agradable. Teniendo en cuenta que esto es un tema de un programa de entretenimiento, es decir, de emprendimiento, quisiéramos preguntarte por el estrés y la ansiedad, por esta gran pandemia, se podría decir que hay a día de hoy, ¿no? Que de un gran porcentaje de la población padece estrés y ansiedad. Te quería preguntar, primero, ¿por qué podría ser? Si es que, bueno, redes sociales ya lo hemos tocado, ¿no? ¿Por qué más podría ser? Y cómo cada uno en su casa, desde la comunidad de nuestra casa, podríamos primero identificar, hacer algo, y bueno, evidentemente hay niveles extremos en los que habrá que acudir a un profesional, ¿no? Pero sin llegar a esos extremos, ¿cómo podríamos hacer para paliar un poco ese efecto? Vale, lo primero que quería comentar y resaltar es que a día de hoy estamos sobrepatologizando los problemas de la vida cotidiana. ¿Qué es esto? Que cuando nos pasa algo malo, una emoción negativa, pensamos que ya tenemos un problema y nos ponemos la etiqueta de tengo ansiedad, tengo estrés, tengo como un problema de patología. De necesito algo ya. Es un problema de identificación nuestro. No, tengo un problema, pero un problema severo. Entonces, no, eso es una reacción normal que se da. Entonces, cuando es desmedida, pues cuando se mantiene en el tiempo y es muy intensa. Ahí sí que hay que acudir a un profesional. Pero si no, forma parte de la vida. Vale. Dentro de aquí, ¿qué es ansiedad? Pues ansiedad es un estado de preocupación o de tensión hacia algo que nos preocupa en el futuro. Por ejemplo, tengo un examen mañana y pues lo tengo que estudiar. Y me da miedo, entonces tengo que estudiarlo y mañana lo haré.
Y luego está el estrés, que es un estado de preocupación o tensión en el momento actual, en el presente. Entonces, es la diferencia entre uno y otro. Esa diferencia entre ansiedad y estrés, el estrés es presente y la ansiedad es futura. Eso es. Vale. Y pues eso, resaltar que es una reacción normal, que hay que aceptarla, hay que reconocerla y hay que transitar con ella. Y ya está. Entonces, y cuando es intensa, pues ahí sí que se estaría considerada un problema. Vale. ¿Y cómo podríamos hacer para...? Porque al final, supongo que habrá grados, como habrá personas que los parezcan mejor o peor, una persona que más o menos le afecte. ¿Cómo podría hacer para controlar esa ansiedad, ¿no? A futuro o ese estrés temporal? ¿Cómo podemos hacer para, primero, identificarlo? Yo creo que es la parte fundamental, ¿verdad? Por la cara que pones, yo creo que sí. No, hay que darle una palabra que acabas de decir. Y vale, ahí, segundo, ¿qué podemos hacer cuando lo identifiquemos? Lo está aquí. Yo la siento, está aquí, la ansiedad la tengo aquí. ¿Qué puedo? Vale. La palabra que me acaba de encantar es que has dicho cómo puedo controlar la ansiedad. El control es el problema. Cuando no podemos controlar. Se puede controlar. O sea, no. Si intentamos controlar nuestros pensamientos, en plan, decir, es que no quiero pensar en esto porque tengo que pensar en otra cosa, es que no podemos. O sea, no decidimos cómo reaccionamos ante determinados, pues yo qué sé, eventos que nos pasan en la vida. Por ejemplo, si se te muere una persona que quieres, no vas a decir, joder, elijo sentirme triste, venga, lo voy a decir, y me encojo, y no. Máquina de represión. O vas a quedar con los amigos, pues no vas a decir, bueno, me voy a coger la alegría que es que me apetece, ¿sabes? No. Entonces tú reaccionas sin decidirlo. Y una vez que ya has reaccionado, pues dices, vale, ahora ya lo identifico y lo acepto y lo etiqueto y lo regulo. O sea, pues hago una cosa o otra, que sea pues adaptativo. Entonces, el control es el problema. Y el control está en la base de muchos problemas de salud mental. El problema es creer que yo puedo controlar mi ansiedad. 100%. Ese es el problema. Cuando a lo mejor, en vez de controlar, la palabra es aceptar. Eso. No, es que es así tal cual. Además, esto lo dice Falles, de terapia centrada y concreta. Has aprendido un poco, no llamado. Has aprendido una locura. Qué pasada. Al final, estrés y ansiedad son emprendedores que nos vean, ¿no? Nosotros mismos los padecemos, los sentimos y muchas veces sentimos eso. Estás empezando, que te sientes como que no deberías estar donde estás y que no estás haciendo algo mal. Vale, lo primero de todo, he dicho antes que estamos sobrepatologizando los problemas de la vida diaria, ¿no? Vale, ok. Pues en el síndrome del impostor también estamos sobrepatologizando algo. Estamos poniendo la palabra de síndrome de enfermedad a una situación concreta de la vida diaria. Eso no es un problema. Ahora bien, esto, ya aclarado esto, que es el síndrome de impostor, se da pues cuando estás empezando una tarea nueva y evidentemente, como es lógico, te sientes inseguro y ves que tienes que hacer un castillo para llegar a donde quieres y te ves que no tienes ningún recurso por donde empiezo, sientes ansiedad, obvio, y bueno, pues es una reacción que es adaptativa. O sea, sinceramente yo creo que sería súper desadaptativo decir, bueno, voy a empezar de cero, pero chicos, yo tengo todo controlado. Y pues lo monto a Shan. Me tengo que convertir en esta persona en este jugador de fútbol. Va, mañana mismo. Entonces, es que eso sería pues lo lógico. Entonces, hay que aceptar que vamos a tener que luchar por lo que queremos, vamos a tener que trabajar por lo que queremos y poco a poco ir construyéndolo. Y volviendo un segundo a lo que me preguntaste de ansiedad y estrés y dándolo con el síndrome del impostor, ambas cosas están muy relacionadas, pero sí que es verdad que hay personas que el 25% de la población española está en riesgo de exclusión social y pobreza. El 25%. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que si nos podemos permitir emprender, hombre, pues es que somos unos privilegiados por estar en una situación que nos lo permite. No todo el mundo tiene, yo qué sé, un colchón de papá, de mamá o de la familia. No todo el mundo lo tiene. Y estamos hablando de un 25%. Hay mucha gente que aunque quisiera emprender, es que no podría. Yo he trabajado con gente que es que no puede. Por ejemplo, incluso el año pasado estuve trabajando con chicas en riesgo de exclusión social que se dedican al cuidado de la familia. Y incluso se olvidan de sí mismas. Entonces, por mucho que quisiera, es imposible.
porque no, es que no tiene tiempo. Eso lo vemos como yo estudio sociología, ¿no? Y lo vemos en la carrera, que es el contexto. El contexto es fundamental. El contexto es fundamental. Como tú dices, somos privilegiados, ¿no? De poder hacer este podcast, de poder escuchar el tuyo. También somos privilegiados, por supuesto. Pero el hecho es de haber nacido en las condiciones que tenemos, si bien no nos sobra de nada, no nos falta de nada. O sea, partimos de una base, se podría decir estable, ¿no? Cuando un 25% de la población española es una barbaridad. Una barbaridad que no han tenido esa elección y que, bueno, es un poco triste, pero también es... como en línea de todo el discurso que hemos tenido, aceptarlo. No normalizarlo, pero sí aceptarlo. Claro, y es que es algo, personalmente creo que es algo adaptativo tener ansiedad o estrés en una situación donde la precariedad laboral está largo hoy en día, ¿sabes? Entonces, pues no sé, habría que valorar, cuando nos preguntamos por qué hay tanta ansiedad y estrés, habría que valorar por qué el contexto social y la estructura social en la que nos movemos. ¿Qué haría de esto? Sí, incluso estructura social y económica. Sí. Un segundito, Víctor, ¿cuánto tenemos de tiempo? Nos quedan 10 minutitos. Vale, pues si queréis, hacemos las preguntitas finales. Venga, ¿qué tal está pasando? Muy bien. Sí, venga, sabes, es muy interesante. Yo me siento como un niño pequeño ahora mismo. Estoy aprendiendo mucho. Aquí nuestro objetivo es que todos estemos cómodos, que estemos tranquilamente y... Así que bueno, si quieres, Fausto, atacar las preguntas finales. Momento de las preguntas finales. No, es una sola pregunta final, que es que si hubiera 2 cosas que pudieras incrustar en el cerebro de todos los que nos están viendo ahora mismo, ¿cuáles serían? Tienes tiempo para pensar, cuánto te preocupes. La primera sería humildad, Vale. porque sinceramente creo que a día de hoy parece que todo el mundo sepa hablar de todo, cuando no es así. Y la segunda sería empatía. Esas son las dos que... Sentirlas vulnerables, somos personas igual que cualquier otra y todos pasamos por momentos difíciles. Vale. Voy a meterme un poquito más, voy a alargar un poquito el podcast si no os importa, porque quiero meterme en el tema de empatía, porque creo que es súper importante, sobre todo, aquí no somos tampoco Elon Musk, pero creo que la empatía a la hora de vender me parece lo más importante, porque un negocio al final yo creo que lo veo como empatía extrema. O sea, tienes que ser empático con miles de personas o cientos de personas, depende de cuántos clientes tengas. Entonces, ¿cómo podemos aumentar la empatía? Sobre todo, no sé ya hasta qué punto digitalmente, pero ¿cómo podemos aumentar la empatía que tenemos hacia el que tenemos enfrente? Pues lo primero, como decía, reconociendo que todas personas, simplemente por el hecho de ser personas, somos vulnerables. Y todos vamos a pasar por momentos más complicados que otros. Partiendo de aquí, a la hora de tomar un negocio, pues para empatizar, yo lo que haría sería interesarme profundamente por qué es lo que necesita la otra persona con la que estoy tratando de venderle mi servicio o mi producto. Interesarme mucho en qué es lo que necesita, por qué lo necesita, detectar, pues eso, cuál es su problema, cómo le puedes aportar tú la solución y en función de esto comprenderlo y trabajar lo máximo que puedas por darle esa solución. Qué bueno. Pues, bueno. Pero un interés real, ¿no? Te pregunto y no, un interés real, de interesarme de verdad por qué es lo que de verdad... Yo creo que ahí es donde fallamos, que muchas veces preguntamos... Claro, ¿cuál es el trabajo para interesarnos realmente? Porque tú puedes hacer el ejercicio de preguntarle, pero si tú en el fondo estás pensando en... Claro, eso te interesa, claro. ¿Cómo puedes ser empático? ¿Cómo puedes llegar a interesarte por otra persona? Es que no, sí, esto me cuesta porque a mí, por ejemplo, en mi caso personal, me prima más la persona que el dinero. Entonces, esto es lo que me pasa a mí. Sí que es verdad que mucha gente pues prima más el dinero antes que la persona y se hacen auténticas barbaridades, por ejemplo, en el mercado mental. Entonces, yo lo que haría sería dedicar tiempo, aunque sean, yo qué sé, 5 minutos para hablar de tú a tú. Es que, además, con las mismas palabras, de tú a tú, con la persona a la que intentas vender el servicio, tratar de comprenderle y dar respuesta a lo que necesita. Qué bueno. Qué bueno. Sí, total. Vale, pues yo creo que hemos terminado. Sí, pues habéis la poca cosa más sí que vamos a decir, hemos tocado algunos puntos. Pues a la audiencia espero que os haya gustado nuestro primer podcast. Esto ha sido... Yo tengo un poquito de síndrome de impostor ahora mismo. Es un poco... Pero nueva, es nueva definitivamente. Creo que hemos aprendido mucho de Alicia, hemos disfrutado mucho de la charla. Ha sido muy interesante debatir sobre estos temas y sobre todo un mensaje importante que yo creo que es aceptar las emociones, ¿no? Yo creo que es el mensaje que nos vamos a ir de aquí hoy. Perfecto. Que las emociones están ahí, buenas y malas,
no las evitemos, no las pongamos debajo de la alfombra, aceptémoslas, que nos van a hacer más fuertes. Sí, porque... Así que si quieres despedir el podcast, Alicia. Pues muchas gracias por escuchar y muchas gracias, Pablo, por invitarme. Claro, pues